Estoy por salir ya en unos minutos para la reunión de la iglesia y no quería dejar de pasar por acá a dejarte una reflexión que me ayudó mucho en mi vida y en mi crecimiento espiritual. Anoche estaba en un uno a uno, en una mentoría, y yo le compartía, ¿no?, a esta persona que Jesús nos da una clave en su palabra, ¿no? En la Biblia Él nos dejó una clave, un secreto de cómo nosotros debemos enfrentar cada situación y cada momento y etapa de nuestra vida. La Biblia lo que tiene es que es un libro, pero que no se lee como si fuera un libro de historia o una enciclopedia o un libro de estudio, sino que cada versículo y cada situación tiene un contexto. Por eso la importancia de que cuando uno va a leer un versículo, ¿no?, va a leer un capítulo de una situación, de una vivencia, de algo que está aconteciendo ahí en vivo e indirecto, ir y buscar más información, ¿no? Cómo era el lago, cómo era la barca, cómo se vivía en esa sociedad, qué se comía, qué se pensaba al respecto, no sé, sobre los impuestos, sobre cómo era el barrio, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a estudiar la Biblia en un contexto más amplio, en una visión más macro, ¿no?, empieza a entender diferentes situaciones y empieza a surgir la revelación. Y algo que el Espíritu Santo me enseñó hace un tiempo atrás, yo atravesando situaciones difíciles, es esto que te voy a compartir ahora. Mirá lo que dice en la historia, ¿no? En Mateo capítulo 8, versículo 23, acá estoy con mi Biblia. Mateo 8, capítulo 23, narra la historia de Jesús estando en la barca con sus discípulos, ¿no? Dice Jesús calma la tormenta. Y a lo que voy a hacer foco es en este versículo 24 que dice: de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Ahí Jesús lo vemos en una situación de una tormenta que se había desatado, un caos, un desastre, algo que se avecinaba, ¿no?, peligro. Y la actitud de él en esta situación fue de calma, fue de dormir, de descansar. Al contrario de cómo estaban los discípulos en ese momento, que estaban, ¿no?, estaban súper nerviosos. Y dice que los discípulos fueron a despertarlos, dice el versículo 25. Y quiero leerte lo que dice en Lucas, ¿no? En Lucas capítulo 22, versículo 40. Dice: allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Acá vamos a la situación, al momento de cuando Jesús estaba a minutos, a horas de ser entregado para ser crucificado. Y esa era una noche donde todo estaba calmo, donde no se veía ni se avecinaba ningún tipo de peligro. Y Jesús le dice a los discípulos, oren para que no cedan a la tentación. Y más abajo dice en el versículo 45, dice: finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, le preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Y acá viene la revelación que el Espíritu Santo me entrega. Vemos a los mismos personajes, los discípulos y Jesús en medio de la tormenta, los discípulos y Jesús en medio de la calma, esperando, digamos, previo al momento de la crucifixión de Jesús. Los mismos personajes en diferentes escenarios. Ahora, lo que Dios me quería decir y explicar y enseñar, y te lo quiero compartir a vos para que sea una revelación a tu vida, para que sea una llave, para que sea algo que pueda traer
a tu mente claridad y puedas accionar, obviamente, en pos de esto. Este canal no es solamente para acumular conocimientos, sino para poder tomar herramientas y poder tomar llaves para aplicarlos en nuestra vida diaria, ¿no? Que ese es el nombre de este canal, Fe y Vida Diaria. Entonces Jesús nos enseña que en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de ese caos, ¿no? en el que podamos estar viviendo, en el que a lo mejor vos estás viviendo hoy, Él nos está diciendo, nos está enseñando que nuestra actitud tiene que ser la de descansar. Tiene que ser la de poder dormir, ¿no? De ese dormir no pasivo, no de tristeza, no ese dormir no negativo, sino ese poder descansar, ¿no? Como dice, habitar en delicados pastos, poder recostarnos en el pecho del Maestro, poder descansar, tener ese reposo, ¿no? En nuestra alma, cuando nuestra alma está fatigada, cuando nuestra alma está turbada, está ansiosa, ¿no? Está siendo abatida, ¿no? Él nos dice, en ese momento, en este momento que vos hoy estás pasando, por eso no es casualidad que estés mirando este video. El Espíritu Santo te está diciendo, tenés que tener calma y paz en medio de la tormenta, porque Él es el que está en nuestra barca, Él es el que está en nuestra vida. La barca simboliza nuestra vida, nuestro corazón. Él está en la barca, Él está tomando el timón de tu vida, de esa situación, y Él te está diciendo, tranquilo, tranquila, tenés que descansar, porque yo estoy acá con vos. Yo estoy tomando el total control de la situación que estás pasando. Y a contrario de lo que los discípulos estaban haciendo, ¿no? Muchas veces nosotros somos esos discípulos, somos los discípulos, 100%. No tenemos nada que decir de los discípulos porque nosotros somos la versión 2026 de los discípulos. Somos así, nos desesperamos, Maestro, ¿dónde está Jesús? Empezamos a orar, empezamos a ayunar, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos está diciendo calma, ¿no? Y también la revelación de esta enseñanza es que debemos buscar, o sea, cuando estamos en medio de la tormenta y de la dificultad, tenemos que confiar, ¿no? No tiene que ser nuestro momento de búsqueda, sino que tiene que ser nuestro momento de espera, de una espera con fe, de una espera confiada. Y lo que nos enseña acá en Lucas capítulo 22, en el versículo 40, donde Jesús sube, ¿no?, a orar al Padre y le dice a los discípulos, quédense acá orando, ¿no?, para que no venga la tentación, nos enseña que en medio de la calma, a lo mejor vos estás en esta situación, en medio de la calma, cuando nuestra vida va bien, cuando todo está tranquilo, cuando no hay ninguna dificultad, cuando todo está alrededor nuestro en paz, ¿no? Tranquilo. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar mucho más al Espíritu Santo. Ahí tenemos que estar más en comunión, ahí tenemos que conectarnos más a la oración de la madrugada, ahí tenemos que conectarnos más con nuestra iglesia local, tenemos que leer más la Biblia, tenemos que escuchar más alabanzas. En el medio de la paz, de la pasividad, del silencio, de la noche, donde todo alrededor de nuestra vida parece tranquilo, ahí es donde tenemos que estar despiertos. A contrario de lo que le pasó a los discípulos, ¿no? Dice que ellos estaban tristes, estaban cansados, estaban afligidos, ¿no? Por todo lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Y muchas veces cuando pareciera, venimos de mucha batalla, ¿no? De muchas situaciones en nuestra vida atravesando y todo pareciera que está como calmo, ahí es donde más tenemos que buscar a Dios. Por eso te dejo esta reflexión, te dejo esta enseñanza. En el medio de la tormenta de nuestra vida, estar tranquilos y confiar. En el medio de la pasividad de la noche, del silencio, ahí buscar con mucha más intencionalidad la presencia
de Dios. Espero que este video te sea de bendición para tu vida. Si querés sumarte a nuestra comunidad Fe y Vida Diaria, yo te dejo abajo los links de nuestros grupos de WhatsApp para que puedas sumarte. Si querés sumarte a la sala de Fe y Vida Diaria, membresía mensual, también vas a ser bienvenido. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.